La víspera de una boda puede convertirse en un tormento interminable, especialmente cuando la novia se desvanece sin dejar más que escándalo, y un altar destinado a permanecer vacío. ¿Qué destino aguarda cuando la elegida escapa, y su hermana menor debe ocupar su lugar? En una residencia señorial donde los silencios pesan y las miradas condenan, Amalia Valdés se verá forzada a contraer matrimonio con el imponente duque de Villa Clara, un noble dividido entre su orgullo lastimado y los fantasmas de su pasado. Antiguos secretos celosamente guardados, conspiraciones que se tejen en la oscuridad, y un amor imprevisto pondrán a prueba todo lo que ambos consideran sobre el honor y la pasión. ¿Desde qué rincón sigues esta historia? Comparte conmigo qué te cautiva de los romances históricos y adéntrate en esta narrativa repleta de sentimientos intensos, acontecimientos inesperados y momentos que dejarán una huella imborrable. Villa de Almenares, Castilla Occidental, año de 1832. Los aromas primaverales comenzaban a inundar los jardines de la meseta, pero la mansión Valdés se encontraba sumida en un silencio amargo, como si el mismo aire contuviera su respiración ante la deshonra que se avecinaba. Durante la madrugada, 3 días antes del enlace pactado con el duque de Villa Clara, Eleonora Valdés, la primogénita, había escapado sigilosamente. Su aposento apareció desierto con el lecho sin deshacer, y la ventana entornada por donde se colaba una brisa gélida, que parecía mofarse del prestigio familiar. Una nota arrugada sobre el tocador sin firma ni explicación fue su único legado. Doña Beatriz Valdés, matriarca de carácter inquebrantable, y mirada penetrante, convocó a la familia prohibiendo lamentos y sollozos. Su voz retumbó en el salón principal como un mandato real. No habría escándalo, no habría deshonor, la ceremonia se realizaría con la otra hija. Amalia, refugiada tras una columna, apenas levantó la vista. Sus labios temblaron no por asombro sino por miedo. Desde pequeña había aprendido a pasar desapercibida, pero ahora comprendía que su tiempo en las sombras había llegado a su fin. El duque recibió la noticia de la fuga pocas horas después. Doña Beatriz compuso una carta impecable, carente de cualquier indicio de remordimiento, proponiendo con calculada frialdad que el matrimonio se celebrara con la hija menor. Mauricio de Villa Clara, hombre de férreos principios, cuyo pasado estaba ensombrecido por la tragedia, y la incesante vigilancia de la corte, dio su consentimiento. Lo hizo sin entusiasmo, sin consultas, sin objeciones. Su respuesta se limitó a una escueta frase al pie del documento: así será. La ceremonia se aplazó 3 días. Durante ese intervalo se impuso silencio a la servidumbre, se cerraron las puertas y el apellido Valdés quedó protegido bajo un manto de apariencias. Amalia fue preparada, ataviada y aleccionada. No hubo palabras de consuelo ni gestos de afecto. Cada alfiler que sujetaba su vestido parecía sellar un destino que no le correspondía, pero que ahora debía asumir. El traje nupcial no había sido confeccionado para ella. Se ajustaba a su figura, mas no le pertenecía. El encaje que adornaba el corpiño llevaba bordadas las iniciales de Eleonora, y la seda importada de Marsella resplandecía bajo la luz, como si aún no asimilara que esta unión ya no era una promesa de amor, sino la expiación de una falta. El día de la ceremonia amaneció gris con una densa neblina cubriendo los campos. El carruaje que la transportó al palacio de Villa Clara avanzó por senderos desiertos, sin espectadores ni celebraciones. En su interior, Amalia permaneció recta con la mirada fija en sus manos enguantadas, como si al observarlas pudiera encontrar algo verdaderamente suyo. El palacio emergía cual fortaleza entre la bruma. Los muros parecían murmurar antiguas historias de grandeza, dolor y orgullo. Amalia descendió en soledad.
Un mayordomo de semblante adusto le abrió paso y la guió en silencio hasta la capilla privada donde el duque aguardaba. Mauricio de Villaclara, ataviado con un impecable frac negro, encarnaba la imagen del deber desprovisto de sentimiento. Alto distinguido de expresión severa, mantenía la vista clavada en el altar. No manifestó emoción alguna al verla aparecer. Su mandíbula apenas contraída fue el único signo visible de su tensión. Ella se posicionó a su costado. No hubo contacto físico entre ellos. No intercambiaron sonrisas. En uno de los bancos laterales, envuelta en un vestido de terciopelo azul, se encontraba Clara, la hija menor del duque de solo 6 años. Contemplaba el acontecimiento con una gravedad perturbadora, sus grandes ojos fijos en la silueta de quien sería su nueva madre. El sacerdote, notablemente incómodo, comenzó a pronunciar los votos matrimoniales. Su voz resonaba y se desvanecía entre los muros de piedra. La ceremonia carecía de testigos, ornamentos florales y melodías. Cuando el duque tomó la mano de Amalia, sus dedos estaban gélidos, pero seguros. Ella, por su parte, apenas logró disimular su temblor. La distancia emocional entre ambos era tan palpable como el aroma del incienso que flotaba en el ambiente. «Sí acepto», pronunció él con voz clara, desprovista de emoción. «Sí acepto», musitó ella casi inaudiblemente. El sacerdote los declaró unidos en matrimonio. El silencio se tornó absoluto. Mauricio realizó una sutil reverencia y se retiró sin ofrecerle su brazo. Clara lo siguió silenciosamente sin voltear. Amalia permaneció inmóvil frente al altar. Sus respiraciones eran el único sonido en la quietud. El incienso, la luz de las velas y la resonancia de los votos sin alma envolvían el momento como un sudario. Y allí en soledad comprendió con extraordinaria claridad que su existencia ya no le pertenecía. Ahora portaba un apellido ajeno, un título no buscado, y un destino que nadie consultó si deseaba. Sin embargo, en un rincón secreto de su alma, una chispa de dignidad palpitaba inalterable. Aún desconocía si aquello representaba un castigo o una oportunidad que todavía debía aprender a reconocer. El carruaje se detuvo con un crujido áspero ante el portón principal del palacio de Villaclara. La antigua madera de la estructura vibró levemente bajo el impacto del viento que soplaba desde las montañas envueltas en niebla. Amalia contempló desde la ventana del carruaje las imponentes torres de piedra que se alzaban contra el cielo plomizo, como centinelas silenciosos que parecían juzgar su llegada. Este sería su nuevo hogar, aunque su corazón se resistía a aceptarlo. Un sirviente de rostro impasible abrió la puerta sin pronunciar palabra. Con delicada precisión Amalia descendió sujetando el borde de su vestido, calculando cada movimiento sobre el irregular empedrado. El silencio la recibió. Ni una voz, ni un saludo, ni su nombre resonó en el aire. Al traspasar el portal del palacio, la atmósfera se tornó densa, como si los secretos de generaciones pasadas flotaran invisibles sobre su cabeza. Las paredes se elevaban majestuosas cubiertas de paneles de madera oscura y antiguos tapices cuyas historias tejidas habían perdido su viveza con el paso de los años. El ambiente estaba impregnado de una sutil mezcla de cera derretida, humedad persistente y pétalos marchitos. La ama de llaves, una mujer de facciones severas y cejas perpetuamente arqueadas, le señaló escuetamente la dirección de sus aposentos. La ausencia de cortesías fue notable. Los sirvientes ataviados con rigurosos uniformes negros evitaban su mirada al cruzarse en su camino como temerosos de un encuentro directo. Los murmullos se escurrían tras las puertas mientras otras figuras se desvanecían por los pasillos cual espectros. Amalia atravesó silenciosamente los corredores de su elegante prisión. Cada retrato familiar parecía escrutarla con desconfianza.
Los antiguos duques la observaban desde sus marcos dorados con distante solemnidad. Destacaba especialmente el retrato de una joven hermosa en vestido marfil, con una expresión enigmática que Amalia no pudo descifrar. Su habitación asignada era espaciosa pero austera, con mobiliario de roble macizo sin ornamentación superflua. Una ventana alta filtraba una luz mortecina incapaz de calentar el ambiente. Sobre una mesa lateral, un jarrón de porcelana sostenía lirios marchitos. Al rozarlos suavemente, una fina capa de polvo se dispersó en el aire. El duque no apareció aquella tarde. Ni una palabra, ni un gesto, ni siquiera una nota protocolaria. Como si su existencia fuera insignificante. Como si la dama con quien había intercambiado promesas eternas ante el altar fuera apenas una sombra. El silencio que la envolvía resultaba más doloroso que cualquier agravio. Al caer la noche, mientras deambulaba sin destino por uno de los corredores del ala septentrional, Amalia lo divisó por primera vez desde la ceremonia nupcial. El duque atravesaba la galería en sentido contrario, escoltado por un sirviente. Caminaba ensimismado en sus cavilaciones, con el entrecejo arrugado y la mirada perdida. Al percibir su presencia, elevó brevemente los ojos para luego apartarlos sin interrumpir su marcha. No pronunció palabra alguna, ni un saludo ni una expresión cortante. Nada. Amalia sintió cómo el rubor abandonaba sus mejillas. Aquella indiferencia cortaba como navaja. No era desdén apasionado ni animosidad manifiesta. Era algo más gélido, la ausencia total de interés. Esa noche el sueño la esquivó. En el exterior la lluvia comenzó a golpear los tejados del palacio, llevándose consigo las memorias antiguas. En el interior el mutismo era tan denso que podía escuchar el palpitar de su propia solitud. Se acomodó en el alféizar y contempló el jardín principal. Una silueta menuda bajo un paraguas oscuro. Se movía entre las penumbras. Era Clara. Amalia descendió presurosa, descalza, impulsada por el instinto más que por la obligación. Halló a la pequeña en el invernadero sobre un banco metálico helado. Clara la observó intensamente. Sus ojos eran de un celeste tenue como la escarcha matinal. No habló. Amalia se arrodilló ante ella, tomó su mano sin forzarla y la sostuvo con suavidad. Por un instante ambas se miraron como intentando descifrarse mutuamente. No hubo palabras, pero algo en ese momento suspendido entre dos espíritus lastimados empezó a transformarse. Al amanecer siguiente, Amalia encontró consuelo en el único habitante del palacio, que la miró sin prejuicios, el venerable padre Eladio. Lo descubrió en la biblioteca ancestral rodeado de tomos polvorientos, luciendo una estola desgastada y una sonrisa sutil como si guardara secretos inconfesables. «Las paredes de este palacio son mudas, mi señora», susurró mientras le ofrecía una taza humeante de té. «Pero los corazones a veces revelan sus verdades». Ella lo contempló asombrada y por primera vez, desde su llegada, sus labios dibujaron una sonrisa tímida pero genuina. Aquella tarde, mientras la lluvia persistía golpeando los ventanales, Amalia comprendió que la mera supervivencia no era suficiente. La obediencia ciega no bastaría. Para preservar su esencia necesitaría encontrar su lugar en ese ambiente hostil. Y tal vez, solo tal vez, podría abrir una grieta entre los muros de piedra, permitiendo que la luz se filtrara. La mañana siguiente amaneció sin aliento en el palacio de Villa Clara. El firmamento, cubierto por un manto de nubes inmóviles, derramaba su luz mortecina a través de los antiguos vitrales, tiñendo los pasillos de tonalidades sombrías, como si la mansión rechazara la claridad. Amalia se despertó temprano no por expectativa alguna, sino porque el descanso la evadía obstinadamente. Deambulaba sin propósito por los extensos y silenciosos corredores, como buscando algo indefinible.
En su caminar sigiloso, sus pasos resonaban como única compañía. El palacio era inmenso, demasiado vasto para una recién llegada, que aún no encontraba su lugar. Al doblar por un pasillo angosto, se topó con una puerta de roble cerrada con una cerradura oxidada. El picaporte marcado por los años parecía rehuir el contacto humano. Una sirvienta, notando su curiosidad, intentó disuadirla con un ademán vago y un murmullo apresurado. «Esa ala está sellada, señora, desde hace años». No añadió más. Amalia no indagó más, pero aquella atmósfera de misterio despertó su inquietud. Al volver más tarde en soledad, descubrió la puerta entornada. Una ráfaga helada emanaba del interior como si alguien hubiera estado presente momentos antes. Empujó la puerta con delicadeza. Las bisagras protestaron con un gemido que quebró el silencio. Al traspasar el umbral, lo primero que captó su atención fue el polvo danzando en los rayos de luz. El espacio parecía congelado en el pasado. Era una sala íntima, quizás un antiguo despacho. Los cortinajes permanecían cerrados y las telas mostraban signos de deterioro por la humedad. En un extremo, una mesita de té con un mantel finamente bordado conservaba aún las huellas circulares de copas largo tiempo ausentes. En la repisa, un jarrón quebrado y meticulosamente restaurado exhibía una hendidura que lo atravesaba por completo. En el rincón más distante, oculto bajo un pesado lienzo, se erguía un retrato de considerable tamaño. Amalia se aproximó con cautela. Al descorrer la tela lo contempló. Era la fallecida duquesa. El lienzo retrataba a una dama joven, de cuello esbelto, mirada oscura y melancólica, labios descoloridos. Su semblante no denotaba orgullo ni satisfacción. Era apacible pero impregnado de tristeza. Portaba un vestido nacarado y sostenía entre sus manos un ramillete de azucenas blancas. El fondo del cuadro, velado por penumbras, insinuaba que la retratada jamás albergó esperanzas de felicidad. Amalia retrocedió perturbada. Aquellos ojos pintados parecían cuestionarla, como intentando transmitirle un mensaje que las palabras no podían expresar. Bajo el marco, en un pequeño cofre de madera, halló una caja semiabierta. En su interior, varios papeles chamuscados. Al tomar uno entre sus dedos, alcanzó a leer algunas líneas. Eran fragmentos de misivas escritas con caligrafía masculina elegante y decidida. Carecían de firma, pero no necesitaba ver el nombre. La voz que emergía de aquellas líneas pertenecía indudablemente al duque. «Esta mansión me oprime como una lápida, pero cuando te contemplo junto a la ventana, las sombras se desvanecen, aunque sea momentáneamente». Otra misiva más concisa mostraba una marca, quizás de cera derretida, o tal vez una lágrima cristalizada. «No sé si algún día lograré brindarte la dicha que mereces, pero te resguardaré incluso de mi propia persona». Las palabras resumaban intimidad con tensión y un dolor casi palpable. Amalia comprendió en ese instante que la mujer del retrato no había sido una simple duquesa distante, ni una mera presencia ornamental. Había sido vulnerable, ciertamente, pero también profundamente querida, aunque de manera imperfecta y torpe. Quizás cuando ya era demasiado tarde. Con delicadeza volvió a cubrir el retrato con la misma tela, como quien devuelve un secreto a su refugio. Cerró la caja de correspondencia movida por un impulso inexplicable y abandonó la estancia con una opresión en el pecho. Durante el resto de la jornada deambuló con el espíritu perturbado, como si albergara entre sus costillas algo ajeno. En la biblioteca intentó concentrarse en la lectura, pero su mirada regresaba invariablemente al recuerdo de aquella dama plasmada en el lienzo. En el comedor, la pesada vajilla plateada pareció multiplicar su peso. Esa tarde, Clara apareció en la galería. Como siempre, solitaria, arrastrando una muñeca desfigurada que sostenía por una extremidad. Amalia la observó discretamente sin perturbar su soledad.
La pequeña, sin embargo, se detuvo ante ella. No pronunció palabra alguna. No era necesario. Sus ojos luminosos y profundos escrutaron el rostro de Amalia minuciosamente como buscando algo específico. Repentinamente extendió la muñeca hacia ella. Amalia la recibió sorprendida. El tejido estaba deteriorado, las costuras deshechas. «¿Deseas que la repare?», susurró con dulzura. Clara permaneció silenciosa, pero asintió levemente antes de alejarse con pasos silenciosos. Amalia se quedó inmóvil sosteniendo la muñeca mientras su corazón se aceleraba. Por primera vez desde su llegada, sintió que una puerta, aunque diminuta, comenzaba a abrirse. Quizás no para ser amada. Todavía no. Pero sí para empezar a ser percibida. La lluvia persistía incesante. Durante días el cielo había estado derramando lágrimas sobre el palacio de Villa Clara, con una tenacidad silenciosa, como si intuyera que algo más profundo que el invierno se había asentado entre sus muros centenarios. Amalia descorrió las cortinas apenas unos centímetros aquella mañana, lo suficiente para observar cómo el viento azotaba las copas de los árboles con violencia. La atmósfera estaba saturada de humedad, y la bruma se infiltraba por las grietas de las ventanas como un espectro invisible. Algo en el ambiente presagiaba un cambio. Una corriente de intranquilidad serpenteaba por los corredores. Una sirvienta le comunicó con la voz quebrada por el nerviosismo que la pequeña no había abandonado su lecho. No probó alimento. No articuló palabra. Y la consumía la fiebre. Amalia atravesó la residencia sin solicitar autorización, ascendió por la escalinata de mármol sin detenerse y empujó la puerta de la habitación de Clara con las manos temblorosas. La niña reposaba en la inmensa cama extraviada entre los pliegues de las sábanas. Sus mejillas ardían por el calor de la fiebre, y su diminuto cuerpo se estremecía bajo el camisón empapado en sudor. Su respiración era trabajosa, los labios agrietados, los párpados pesados como el plomo. Habían llamado a un galeno, pero aún no llegaba. «Clara», murmuró Amalia sentándose a su lado. «Estoy contigo, mi pequeña. No temas». La niña permaneció inmóvil. Sus ojos se agitaban bajo los párpados como si batallara contra un sueño del que no lograba escapar. Durante interminables horas Amalia veló a su lado. Humedeció paños con agua fresca. Los depositó sobre su frente ardiente. Sustituyó las ropas empapadas. Encendió velas una tras otra para mantener la luz viva en la estancia. Entonó suavemente melodías antiguas, esperando que el sonido anclara a la niña a este mundo. No derramó lágrimas, no profirió gritos, simplemente permaneció allí como un faro en la penumbra. Al caer la noche, la fiebre se intensificó. Clara comenzó a delirar. Sus labios musitaban palabras inconexas, nombres desconocidos para Amalia. En un instante su frágil cuerpo se arqueó sobre el lecho, y su respiración se tornó irregular. Amalia la estrechó contra su pecho, acariciando con ternura sus cabellos revueltos. «No te vayas, Clara. Te lo suplico, no me abandones». Y entonces lo oyó. Un murmullo apenas perceptible. «¡Mamá!». Amalia se paralizó. Clara no había abierto sus ojos, pero sus labios habían pronunciado aquella palabra con la delicadeza de un suspiro y la fuerza de una verdad sagrada. «¡Mamá!». El corazón de Amalia se estremeció. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla sin que ella la percibiera. Depositó un beso en la frente ardiente de la pequeña y la abrazó más fuerte, como si su propio cuerpo pudiera servirle de escudo. En el umbral de la puerta entornada, sumido en un silencio absoluto, el duque había sido testigo de aquel momento. Permanecía quieto en la oscuridad del pasillo, con una mano apoyada en el marco. Su semblante, habitualmente inexpresivo,
revelaba una emoción que hacía años no se manifestaba en él: perplejidad y algo más profundo, una sensación que hería y curaba simultáneamente. Contempló cómo Amalia consolaba a su hija con una devoción que no había presenciado ni en tiempos anteriores. Cómo aquella joven que él había aceptado sin desear, la mujer que había ignorado desde el principio, se entregaba ante la enfermedad como si fuera su propia sangre. Y en su corazón cubierto por estratos de amargura y recelo se abrió una fisura, una grieta tenue casi invisible pero auténtica. Cuando el médico finalmente arribó, Clara comenzaba a recuperar la regularidad en su respiración. La fiebre persistía, pero sus latidos eran más estables. El duque se marchó sigilosamente como si nunca hubiera estado presente. Pero al pasar frente a la biblioteca se detuvo brevemente. Llevó una mano a su pecho y cerró los ojos. Esa noche Amalia veló sin descanso. Permaneció en un sillón junto al lecho, cubierta con un chal, con los dedos entrelazados y la mirada atenta. Clara dormía plácidamente. El silencio era profundo, pero había perdido su peso abrumador. Algo había cambiado en el ambiente. No podía definirlo con palabras, pero lo percibía en cada rincón, en las paredes, en los latidos de su propio corazón. Clara la había llamado madre, y aunque fuese apenas un susurro entre delirios febriles, era suficiente para que Amalia sintiera por primera vez desde que llegó a esta mansión que pertenecía verdaderamente a algo, a alguien. El portón principal del palacio se abrió con ceremonia aquella tarde, cuando las carrozas de los invitados comenzaron a llegar trayendo consigo fragancias costosas, conversaciones veladas y vestidos rozando el suelo con altivez. La reunión se había organizado discretamente bajo la apariencia de una recepción diplomática. Sin embargo, todos conocían el verdadero motivo: presentar a la nueva duquesa. Amalia fue preparada con minucioso cuidado. El vestido de gasa azul celeste se ajustaba suavemente a sus hombros, y un prendedor heredado sujetaba su cabello con elegante sencillez. Sin embargo, al mirarse al espejo, sus ojos revelaban su inquietud. Era su primera aparición oficial como esposa del duque ante la aristocracia. El salón de los tapices brillaba con la luz de innumerables candelabros. Las conversaciones resonaban entre las paredes envueltas en una cortesía glacial. El duque, fiel a su costumbre, permanecía erguido junto a la chimenea impasible. Su sola presencia imponía respeto sin necesidad de palabras. Amalia descendió pausadamente rozando el pasamanos labrado. Al ingresar al salón, las conversaciones cesaron momentáneamente. Un susurro sutil atravesó el ambiente como una brisa. La nueva duquesa, la marquesa de Abarzuza, fue la primera en aproximarse. Alta, distinguida, luciendo un vestido de terciopelo burdeos y una sonrisa calculadamente amable. Su mirada, sin embargo, era tan punzante como las agujas que adornaban su peinado. Duquesa, pronunció con una inclinación: lamento profundamente no haber asistido a su boda. Imagino que fue precipitada. Amalia mantuvo la mirada firme sin vacilar. Esbozó una sonrisa dulce, aquella que había aprendido a utilizar como protección. La vida raramente nos concede el tiempo que desearíamos para prepararnos, marquesa. La mujer arqueó una ceja mientras su sonrisa se tornaba tensa. Por supuesto. Aunque supongo que no todas aspiramos al mismo estilo de vida. Algunas nacen destinadas a ciertos lugares. Otras simplemente los ocupan sin merecerlo. Amalia sintió que perdía el color de su rostro, pero guardó silencio. Una corriente helada le atravesó la columna. El salón, a pesar de estar repleto, pareció sumirse en un silencio sepulcral. Sus ojos buscaron instintivamente al duque. Él se encontraba allí escuchando, pero permaneció impasible. Su rostro no mostró reacción alguna, como si nada hubiera sucedido. Esa indiferencia fue lo que más le dolió.
La marquesa se retiró con una reverencia apenas disimulada, y los murmullos volvieron a llenar el ambiente. Amalia se quedó inmóvil por unos momentos, deseando desvanecerse. Apretó su abanico con tanta fuerza que las delicadas varillas de nácar crujieron bajo sus dedos. Momentos después, alegando una jaqueca, se excusó con discreción. Ascendió a sus aposentos, evitando todas las miradas, manteniendo un paso mesurado, mientras sentía un nudo en la garganta. La noche ya había caído cuando escuchó golpes en su puerta. No era una sirvienta, era él. Mauricio había prescindido de su levita formal. Permanecía de pie serio con las manos enlazadas tras su espalda. «¿Me permite entrar?» Amalia asintió silenciosamente. Él ingresó y por primera vez desde su llegada pareció dubitativo. Lo que sucedió esta noche con la marquesa fue inadecuado, pronunció al fin. Debí haber intervenido. Ella mantuvo su mirada fija en la lámpara de aceite que se mecía suavemente con la brisa. Cuando respondió, su voz era queda pero decidida. No necesitaba su defensa, Excelencia. Solo que no me ignorara. Mauricio calló. Avanzó algunos pasos hasta quedar a mitad de camino entre la puerta y ella. «No sé cómo comportarme con usted», admitió con franqueza. «Todo esto fue precipitado. Jamás imaginé encontrarme en esta situación. Sin embargo, no deseo que experimente la soledad en este lugar». Amalia giró para mirarlo. Sus ojos se encontraron brevemente en el silencio de la habitación. En su mirada no había rastro de desafío, solo una melancolía profunda que el duque no supo interpretar. «La soledad ha sido mi compañera desde la infancia», murmuró. «No es algo nuevo para mí». Él pareció querer decir algo, pero se contuvo. En su lugar extendió su mano hacia la ventana con un gesto suave. «¿Me acompañaría a dar un paseo por los jardines?» Ella lo observó con asombro. Asintió sin palabras. El aire nocturno los recibió con su frescura y el sutil perfume de madreselva. Caminaron uno junto al otro sin contacto, siguiendo el sendero de grava que serpenteaba alrededor del estanque. Las luces de las farolas proyectaban sus siluetas sobre la superficie cristalina del agua. Intercambiaron pocas palabras, pero en cada silencio, en cada crujido de piedras bajo sus pies, algo comenzaba a transformarse entre ellos. Una barrera invisible empezaba a disolverse. Al regresar al palacio, algo había cambiado en ambos. Aunque todavía no se comprendían completamente, ya no eran completos desconocidos. La primavera comenzaba a despertar en los jardines del palacio de Villa Clara. Varias semanas habían transcurrido desde el último encuentro con la nobleza, y mientras las flores emergían tímidamente, la atmósfera cortesana permanecía densa de murmuraciones. Las magnolias florecían ciertamente, pero no lograban ocultar la sensación de una presencia inminente, como una sombra alargada al atardecer. Doña Beatriz, persistente en su determinación, dispuso una velada en su residencia de Almenares, con la clara intención de restaurar el prestigio del linaje Valdés. El descenso de Eleonora había marcado una herida en el honor familiar, una herida que debía cicatrizar con refinamiento, cristalería fina y sonrisas calculadas. Amalia fue preparada con dedicación. Lucía un vestido color marfil con mangas francesas elegante, en su simplicidad pero majestuoso, y su cabello arreglado con refinada discreción. Estaba coronado por la tiara de perlas heredada de su abuela. Sus manos, cubiertas por delicados guantes de encaje, temblaban sutilmente mientras recibía la última gota de perfume en su nuca. Doña Beatriz la presentó a los invitados con una sonrisa tan rígida como las costuras de su vestido. No lo hacía por afecto maternal ni por orgullo. Lo hacía consciente de que el prestigio de su apellido dependía de la impresión que Amalia causara esa noche.
Cada palabra pronunciada, cada reverencia realizada, cada gesto sería minuciosamente analizado, y la familia no podía permitirse otro error. El salón de los tapices brillaba con esplendor. Los candelabros de cristal proyectaban una luz cálida sobre los rostros elegantemente ataviados. El duque, impecable como de costumbre, permanecía a su lado distante pero protocolar. Las conversaciones entre los presentes fluctuaban entre cortesías formales y comentarios velados. Las risas eran contenidas y las palabras afiladas. Fue durante una conversación intrascendente sobre el clima en las provincias norteñas cuando ocurrió lo inesperado. Se comenta que en la villa de Puerto Sur, mencionó la esposa de un magistrado con aparente desinterés, han visto a una joven muy similar a la señorita Eleonora, trabajando en una pensión junto a un músico extranjero. Una historia peculiar si fuera cierta. El duque levantó la mirada instantáneamente. Su mandíbula se tensó de manera sutil, y aunque permaneció en silencio, su ceño se arrugó como si una daga invisible le atravesara el pecho. No respondió, pero tampoco mostró indiferencia. La frase pareció congelar el ambiente. Amalia sintió un vacío formarse en su estómago. El cristal de su copa tembló entre sus dedos. A su lado, la marquesa de Abarzuza aprovechó el momento para soltar su veneno con calculada elegancia. Una coincidencia sin duda, comentó desplegando su abanico, aunque sería escandaloso si fuera verdad. Imaginen a una noble lavando sábanas. Algunos esbozaron una risa forzada. Algunos intercambiaron miradas incómodas y susurros apenas audibles. El duque permaneció inmóvil, su postura más rígida que una estatua de mármol. Amalia, por su parte, mantuvo una serenidad inquebrantable. Conservó la compostura con una fortaleza que desconocía poseer. Inclinó levemente la cabeza no por sumisión, sino para resguardar su vulnerabilidad de miradas indiscretas. Al regresar a Villa Clara, horas más tarde, el silencio pesaba como el denso terciopelo que cubría las ventanas. El duque se retiró sin pronunciar palabra alguna. Amalia ascendió solitaria hacia sus aposentos. Al llegar encontró a Clara aguardando en el pasillo. «¿La velada fue agradable?», preguntó la pequeña rodeándola con sus brazos. Amalia acarició sus cabellos con dulzura. La sinceridad era inevitable. «No, mi tesoro, pero ya concluyó». Clara la contempló con sus ojos cristalinos. Sus diminutas manos buscaron las suyas con una intimidad que trascendía las palabras. En esos gestos inocentes, Amalia encontraba su único refugio inquebrantable. Durante los días posteriores, la niña intensificó sus visitas. La acompañaba durante las comidas, recolectaba flores del jardín para ella y solicitaba lecturas compartidas en las tardes lluviosas. Su voz era delicada, pero su presencia inquebrantable. Manifestaba una confianza renovada, un lazo que se fortalecía día a día. Mientras tanto, desde su residencia, la marquesa de Abarzuza entretejía sus intrigas con maestría consumada. A través de correspondencia discreta y encuentros aparentemente casuales, comenzó a sembrar dudas sobre la legitimidad del matrimonio entre el duque y Amalia, sugiriendo precipitación y posibles irregularidades. Esparcía rumores meticulosamente entre oídos receptivos. El apellido Valdés resonaba nuevamente en la corte, pero ahora teñido de malicia y especulación. Y en cada rincón de las conversaciones veladas, el nombre de Eleonora resonaba como una melodía persistente, una herida que se negaba a sanar. Una tarde cualquiera, mientras Amalia bordaba con delicadeza en el invernadero, levantó la mirada para observar al duque cabalgando hacia la espesura del bosque. Se detenía constantemente como si persiguiera un fantasma invisible o intentara escapar de sus propios pensamientos. Sus ojos volvieron al bastidor y sus dedos se paralizaron alrededor de la aguja. El silencio que envolvía la mansión había mutado imperceptiblemente. Se había transformado en algo más denso, más significativo.
Era como el presagio de una tormenta inminente, una grieta a punto de resquebrajar la aparente calma. Amaneció con un cielo despejado, que no auguraba ningún acontecimiento extraordinario. Sin embargo, la casa Valdés se vio sacudida por la aparición más temida e inesperada. Eleonora regresó sin previo aviso descendiendo de un carruaje alquilado con una única maleta desgastada. Vestía con sencillez, su rostro mostraba los estragos del tiempo, y aunque mantenía la cabeza alta, su mirada había perdido aquella chispa desafiante característica. Doña Beatriz, alertada por la servidumbre, descendió al vestíbulo. Al encontrarla en el umbral, apenas pudo contener su sorpresa. Aproximándose con la frialdad que la caracterizaba, murmuró: «¿Te has atrevido a volver?», como quien teme que las palabras se filtren por las paredes. Eleonora permaneció impasible. «He vuelto porque no tengo otro refugio», respondió sin titubear. «No busco tu perdón ni tu caridad, solo un techo para esta noche». Doña Beatriz la observó con una mezcla de ira-vergüenza y un destello de dolor contenido. «No puedes quedarte aquí. Tus acciones siguen siendo motivo de escándalo», sentenció con dureza. «Pero si te ven vagando por Almenares, el apellido Valdés quedará completamente mancillado». En ese momento tomó una decisión basada no en el afecto, sino en el pragmatismo. Se encerró en su despacho y esa misma tarde redactó una misiva destinada al Palacio de Villaclara. En ella, sin adornos ni pretensiones, comunicó al duque que su antigua prometida había reaparecido y que aunque su presencia no era deseada, carecía de medios para mantenerla en la ciudad, sin despertar habladurías. Depositó el asunto en sus manos, como quien traslada restos mortales a una nueva sepultura. La respuesta del mayordomo del duque llegó 2 días después. Su excelencia accedería a recibirla únicamente para escuchar lo que tuviera que decir, y solo por una vez. El ama de llaves transmitió el mensaje a Amalia. Esta permaneció impasible. Ni un gesto alteró su rostro, ni una palabra escapó de sus labios. Simplemente dejó su labor de bordado sobre la mesa y se retiró a sus aposentos. El frío que la envolvió al ascender por la escalera no provenía del mármol, sino de la certidumbre de que lo que estaba por acontecer lo cambiaría todo, aunque ignorara en qué sentido. Eleonora arribó al palacio al caer la noche sin compañía alguna, sin causar revuelo. La condujeron a una pequeña sala contigua al despacho del duque. Amalia observó su llegada desde una ventana del piso superior. No bajó a recibirla. Mauricio hizo su aparición momentos después. Su presencia colmó el salón como si el propio mármol cobrara vida con él. Vestía con sobriedad, sin la levita que solía usar en eventos oficiales, pero manteniendo su característica severidad. La contempló largamente antes de romper el silencio. «Has osado regresar», pronunció finalmente. «He cometido errores», respondió ella, «pero eso no justifica que deba morir de hambre en las calles. Tu apellido te protegió más allá de tus merecimientos». «¿Y el tuyo?», replicó ella con un destello de su antiguo ser. «¿No anhelabas una esposa dócil? La tienes ahora, duque, perfecta, callada, sumisa». Mauricio avanzó un paso. «Mi esposa es una mujer que permaneció cuando tú huiste. No me hables de sumisión. Amalia posee lo que tú jamás tuviste valor». Eleonora enmudeció. Sus ojos reflejaron una furia contenida y algo más profundo humillación. «No vengo a suplicar», dijo con voz quebrada. «Solo necesito alojamiento por unos días. Después me marcharé». El duque la observó un momento más, luego se giró hacia el mayordomo. «Acomódenla en la habitación de huéspedes del ala oriental, bajo vigilancia constante. No compartirá las comidas principales. No se informará de su presencia.
y se retiró sin dirigirle una mirada más. Aquella noche, Amalia se abstuvo de cenar. Permaneció en su aposento junto a Clara cepillando silenciosamente los bucles de la pequeña. «Mamá», susurró ella con su dulce voz infantil. «¿Por qué está esa dama aquí?». Amalia reprimió un suspiro. Acarició con dulzura el rostro de su pequeña. «Es solo una visitante temporal, mi cielo, que pronto partirá». Desde las penumbras del corredor una sirvienta captó aquellas palabras, y al despuntar el alba todo el servicio las conocía. Y así, cargando una maleta silenciosa y un pasado estruendoso, Eleonora volvió a transitar por los corredores del palacio que una vez abandonó, ignorando que las puertas pueden abrirse. Pero la memoria rara vez perdona. Los días posteriores al retorno de Eleonora transcurrieron en un silencio vigilante, como si el palacio completo contuviera la respiración. Su presencia no se proclamaba en los pasillos, pero su sombra se percibía en cada rincón. No descendía al comedor, evitaba el jardín, y no intercambiaba palabra con la servidumbre. No obstante, todos eran conscientes de su presencia. Amalia evitaba encontrarse con ella no por miedo, sino por dignidad. Sus días transcurrían junto a Clara, entre lecciones de lectura, breves caminatas y sesiones de costura. Sin embargo, una tensión interior iba creciendo gradualmente como agua acumulándose tras un dique hasta que una mañana grisácea las reunió en la biblioteca. Eleonora permanecía de pie junto al ventanal sosteniendo un libro cerrado. Llevaba uno de los vestidos proporcionados sencillos sin ornamentos. Al ver entrar a su hermana mantuvo la mirada fija. «No creí que te atreverías a subir», pronunció secamente. Amalia no contestó inmediatamente. Se dirigió al escritorio y depositó un cuaderno. Después, sin girarse, aún respondió con serenidad. «No vine a buscarte. Vine a devolver un libro de Clara». Eleonora cerró los ojos brevemente, como si el peso de sus palabras le causara dolor. «¿Cómo conseguiste transformarte, Amalia? ¿De qué manera lograste elevarte de ser una simple sombra a convertirte en señora?» La pregunta resonaba más como una acusación que como un cumplido. Amalia finalmente levantó la mirada no con arrogancia, sino con una serenidad que reflejaba años de certeza. No fue una transformación. Simplemente permanecí. Derramé lágrimas en soledad, aguardé pacientemente, y cuando nadie prestaba atención, edifiqué lo que tú abandonaste. Eleonora tensó sus labios acortando la distancia entre ambas. No te satisface haber ocupado mi lugar. También debes enjuiciarme. Jamás ocupé tu lugar, Eleonora. Nadie podría hacerlo. Pero alguien debía estar presente durante tu ausencia. Y esa fui yo. Un silencio denso invadió el espacio. Las cortinas ondulaban suavemente con la brisa. El eco distante de un carruaje se desvanecía entre las columnas. «Desconoces lo que significó existir fuera de estas paredes», susurró Eleonora. Las calles hostiles, las miradas indiferentes, los inviernos sin calor, aquella promesa de libertad que se convirtió en otra prisión. Amalia bajó la vista. Por un momento la compasión amenazó su resolución, pero la verdad no podía ser oscurecida por la lástima. «Yo tampoco elegí este destino. Solo aprendí a enfrentarlo». La puerta se abrió inesperadamente. Clara apareció con paso alegre, su cabello suelto y una muñeca entre sus manos. Se detuvo al observarlas. Sus ojos se posaron curiosos en Eleonora. «¿Quién eres?», preguntó sin vacilación. Eleonora intentó esbozar una sonrisa que no alcanzó a iluminar su mirada. «Soy alguien que te conoció siendo muy pequeña». Clara frunció el ceño. Se acercó a Mía aferrándose a su mano. «Mi mamá no eres tú». Eleonora permaneció inmóvil.
No derramó lágrimas, solo un parpadeo sutil como si algo en su interior se hubiera quebrado. Luego dirigió su mirada hacia la ventana. Amalia descendió con Clara sin pronunciar palabra. Esa misma tarde en la ciudad, la marquesa de Abarzuza elevó su copa durante una reunión íntima entre damas de influencia. Lucía un vestido de azul intenso y sus joyas destellaban bajo la luz con el filo de una navaja. El retorno de la señorita Valdés ha generado ciertos cuestionamientos en los círculos apropiados, murmuró con delicadeza. Si reemplazó a su hermana en un matrimonio no consumado, puede considerarse verdaderamente duquesa. Las palabras fueron acogidas con sonrisas tensas, abanicos suspendidos en el aire y miradas de complicidad. La duda había sido sembrada. En el despacho de Villa Clara el duque permanecía erguido ante la chimenea encendida. El mayordomo le había comunicado el rumor. Guardó silencio. Entre sus manos sostenía una carta sin abrir, una comunicación del Consejo de Nobles. En el reverso su sello personal, y por primera vez comprendió que el mutismo que había decidido mantener durante meses podría convertirse en el arma más letal contra la mujer que aprendía día a día a ocupar su posición sin haberlo solicitado. Una mujer que ya no estaba presente por casualidad, sino por mérito propio. La ciudad amaneció agitada por un murmullo imperceptible, como si las paredes susurraran secretos prohibidos en cada esquina. No habían transcurrido más de 3 días desde aquella reunión privada en la mansión de la marquesa de Abarzuza, pero las palabras plantadas con voz aterciopelada y sonrisa gélida ya fluían por los salones con autonomía propia. Y si la residente de Villa Clara no es la auténtica duquesa, comentan que la boda fue sin testigos, que todo sucedió precipitadamente. Y si la verdadera prometida ha regresado para subsanar el error. Ningún nombre se pronunciaba abiertamente, pero todos conocían la referencia. La nobleza, tan aficionada al escándalo como al linaje, no requería confirmaciones para emitir juicios. Bastaba una insinuación estratégica, una ceja arqueada, un comentario murmurado durante un baile para que la sentencia pública se tornara definitiva. En las correspondencias interprovinciales, en los pasillos del arzobispado, en los círculos más tradicionales de caballeros del reino, la incertidumbre se había propagado como fuego sobre pergamino seco. El debate no se limitaba a la validez de un enlace matrimonial. Se cuestionaba el orden establecido, la integridad de los títulos nobiliarios, la legitimidad de los herederos venideros. Fue entonces cuando, sin anuncio previo, el Consejo de Nobles emitió sus convocatorias. No por un sentido de justicia, sino por la imposibilidad de continuar ignorando la presión social que desbordaba los límites del silencio institucional. La información se difundió velozmente, filtrándose por las rendijas de los ventanales, entrelazándose entre los pliegues de las vestimentas nobles, y recorriendo los corredores marmóreos, cual brisa gélida. El matrimonio entre el duque de Villa Clara y doña Amalia Valdés sería sometido a escrutinio público. Las misivas arribaron con sellos de lacre carmesí, envueltas en un lenguaje refinado, que enmascaraba su verdadera intención. Los argumentos eran protocolarios. Carencia de testigos en el documento matrimonial, inexistencia de registro oficial ante observadores imparciales y la presunción de un vínculo no consumado. Sin embargo, la verdadera controversia era evidente para todos. El derecho de una dama sin influencia, carente de apellido prestigioso, o alianzas ventajosas a ocupar la posición de quien había partido y retornado. Amalia recibió la notificación al despuntar el alba, entregada personalmente por el secretario del consejo. No cuestionó. No mostró perturbación. Agradeció con elegancia y se dirigió a sus aposentos. Allí, entre sus vestimentas sobrias,
seleccionó el atuendo más austero. Color marfil desprovisto de encajes y bordados. Únicamente una cinta gris, ciñendo su cintura. Prescindiría de todo ornamento. Su verdad no residiría en la suntuosidad de su vestimenta, sino en el poder de su palabra. El duque fue notificado posteriormente. Permaneció en silencio. Se limitó a contemplar el exterior a través de la ventana prolongadamente con las manos entrelazadas tras su espalda, como quien presiente la llegada del momento de afrontar lo silenciado. La sala del consejo exhibía una austeridad imponente. Los asientos de madera labrada se alineaban a ambos lados del estrado principal, donde los nobles ataviados con vestimentas en tonalidades sombrías ya habían tomado sus posiciones. El emblema de Castilla Occidental dominaba majestuosamente el recinto. Desde las galerías superiores, los miembros de la aristocracia contemplaban la escena desde sus balconadas, intercambiando susurros tras sus abanicos y monóculos, armas tan afiladas como sus propias lenguas. Amalia hizo su entrada en solitario con un paso mesurado y digno, sin séquito, sin doncella que la acompañase, sin gestos teatrales que proclamaran su presencia. Solo ella, su dignidad y su mirada firme hacia el horizonte. El murmullo cesó instantáneamente. Un consejero con voz solemne y distante procedió a enumerar los cargos. Irregularidades en el ritual nupcial, cuestionamientos sobre la consumación matrimonial, especulaciones sobre su verdadera identidad. Aludió también a la delicada situación del retorno de la señorita Eleonora Valdés, sin nombrarla explícitamente, todo ello con un tono de calculada formalidad. «¿Desea manifestar algo, señora?», inquirió el presidente del consejo. Amalia se incorporó. Sus palabras subsiguientes no destacaron por su elaborada retórica, sino por la serenidad que las impregnaba. «Carezco de un apellido que pese en oro, o una dote que compre lealtades», comenzó. «No fui instruida para el poder, pero sí para la verdad. Y cuando mi hermana partió, asumí su lugar no por ambición, sino por responsabilidad. Después, sin pretenderlo, descubrí algo más valioso». Su voz permanecía firme e inquebrantable. «Clara me llamó madre cuando aún desconocía el significado de pertenecer. Y comprendí que ya no podía marcharme, pues había dejado de ser una huésped en esta casa. Me había convertido en su cimiento». Siguió un breve silencio. Algunas cabezas se inclinaron sutilmente. «No puedo demostrar lo intangible», prosiguió. «No tengo testigos de miradas ni documentos que certifiquen gestos. Pero poseo algo que muchos de los presentes han olvidado. Un amor que no demanda, que no impone, que no intimida. Simplemente permanece y perdura». El consejero principal le indicó que tomara asiento. Amalia acató. A su alrededor, el ambiente había mutado, tornándose más denso, más cercano a lo humano. Entonces, cuando el silencio parecía sellar el momento, la puerta lateral se abrió estrepitosamente. Una silueta diminuta atravesó la sala sin ceremonias, sin protocolo, sin vacilación alguna. «Mamá». Clara irrumpió con su vestido de lana perlado, su cabello danzando libremente, sus mejillas encendidas por la emoción del momento. Se precipitó hacia Amalia, envolviéndola en un abrazo con sus pequeños brazos, ignorando toda etiqueta nobiliaria. Un murmullo asombrado recorrió la sala. Mauricio, quien permanecía entre las sombras, avanzó con determinación. El eco de sus botas resonó contra el mármol pulido. Se aproximó con paso firme hasta detenerse junto a su esposa y su hija. Amalia elevó su mirada. Sus ojos se encontraron con los de él. El silencio lo dijo todo. El duque tomó la mano de Amalia con delicada firmeza. Dirigió su mirada al consejo. «Esta es mi esposa»,
declaró. Y no requiero más evidencia que esta niña que la reconoce como madre. Y el hecho de que yo finalmente he aprendido a llamarla así también. Nadie osó objetar. Las preguntas cesaron. Y aunque el documento oficial aún debía redactarse, sellarse y preservarse en ese preciso instante, ante todos los presentes la duquesa de Villa Clara fue legitimada. Por su fortaleza, por su verdad, y por el amor que sin solicitar permiso le otorgó su título. La noche descendió sobre Villa Clara con una peculiar gravedad, como si el mismo aire presintiera que algo estaba por quebrarse o por renacer. En los corredores la servidumbre conversaba en susurros, y las velas ardían con parsimonia como resistiendo el fluir del tiempo. Nadie conocía los acontecimientos tras las puertas, pero todos presentían que esta noche era excepcional. Amalia permanecía en su tocador, aún ataviada con el vestido claro que había portado durante la audiencia. No había querido cambiarse. No podía. La tela sencilla pero noble parecía contener las últimas horas, como si guardara en sus pliegues la mirada de Clara, el gesto del duque, las palabras no pronunciadas. Se cepillaba el cabello pausadamente, evitando su reflejo. Un suave golpeteo en la puerta la detuvo. No necesitó preguntar quién era. Lo sabía. El duque ingresó silenciosamente. No portaba distintivos ni chaqueta formal. Simplemente vestía una camisa blanca desabotonada en el cuello sin pretensiones. Pero su mirada era diferente. No mostraba soberbia, ni frialdad, ni distancia. Había algo mucho más auténtico y mucho más vulnerable. «¿Me permites quedarme un momento?», preguntó. Ella giró lentamente. Sus ojos reflejaban una serenidad que no era paz, era valentía. Si hablas desde el corazón puedes quedarte para siempre. Él no esbozó sonrisa alguna. Solo se aproximó. Y cuando habló su voz era la de un hombre que finalmente había dejado de ocultarse tras su posición. He cometido numerosos errores, pero ninguno tan imperdonable como no haberte valorado a tiempo a ti y a todo lo que construiste en este lugar donde todos, incluso yo, te consideramos temporal. Amalia contuvo la emoción. Había anhelado tanto este instante que ahora le parecía un sueño. No buscaba reconocimiento. Solo deseaba permanecer. Y te quedaste incluso cuando no supe retenerte, expresó él. Incluso cuando dudé de todo, excepto de tu nobleza. Un silencio profundo los envolvió, sin melodías ni palabras elocuentes, solo ellos dos. Mauricio elevó su mano y acarició suavemente la mejilla de Amalia. Sin prisas, sin pasión descontrolada, solo un contacto delicado cargado de respeto, de arrepentimiento, de afecto. Te amo. Amalia susurró, no por lo que me entregaste, sino por lo que me revelaste de mí mismo. Ella cerró los ojos y por primera vez lo abrazó sin temor. Lo que sucedió esa noche no fue un encuentro, sino una bendición. Se despojaron de sus ropas con delicadeza, no con urgencia, como si cada botón, cada prenda que caía, cada caricia contenida durante tanto tiempo, formara parte de un ritual sagrado. En la oscuridad del dormitorio las sombras no escondían, descubrían. Sus cuerpos se encontraron con la misma paciencia con que se habían conocido. No hubo promesas ni juramentos, solo un suspiro compartido. Solo la piel confirmando lo que el alma ya conocía. Al amanecer, la luz se filtraba como un velo dorado entre las cortinas entreabiertas. Amalia abrió los ojos primero. No se encontraba sola. Mauricio seguía dormido con una expresión apacible, su mano extendida hacia el espacio que ella había ocupado. Por un momento que pareció eterno, Amalia lo contempló en silencio.
Se levantó después envuelta en quietud. Al salir al corredor, una sirvienta le comunicó en susurros una noticia imprevista. Durante la madrugada, Eleonora había partido del palacio. Se había marchado sin despedida, sin mensajes, sin hacer ruido. Solo dejó tras de sí una habitación vacía como testimonio. Poco después Amalia ingresó en aquella estancia. Todo permanecía ordenado, pero el ambiente se percibía vacío. Sobre la mesa reposaba un espejo con grietas, el mismo que Eleonora había traído consigo al llegar. Amalia lo sostuvo entre sus manos, lo examinó detenidamente y lo devolvió a su lugar. Más tarde el duque halló sobre su escritorio una misiva cuidadosamente plegada con su nombre escrito en la distintiva caligrafía de Amalia. Mi querido Mauricio, esta partida no nace del sufrimiento ni del temor. Me marcho porque algo permanece incompleto, no en nuestra relación sino en mi interior. Eleonora se ha marchado. No puedo permitir que se vaya así. Necesito encontrarla. No para reproches, sino para alcanzar nuestra libertad. No deseo que su historia siga influyendo en la nuestra. Te confío mi fe. Aclara mi palabra. A este hogar mi esencia. Regresaré, eternamente tuya. Amalia. El duque guardó la carta sin pronunciar palabra. Se dirigió a Tati hacia la ventana y contempló la lejanía. Permaneció en silencio. Sin dar órdenes, solo respiró profundamente. Y por primera vez aguardó. Sin temores. Porque había comprendido que el amor no se retiene, solo perdura cuando existe confianza. La callejuela estaba pavimentada con piedras irregulares y musgo antiguo, como si cada paso de Amalia sobre aquel camino desgastado la acercara no solo a su hermana, sino también a un eco interior que aún resonaba. No tenía certeza de encontrarla allí. Días atrás, una de las sirvientas del ala oriental le había susurrado que la señorita Eleonora había estado indagando discretamente sobre una pensión en los suburbios. Aunque nadie pudo confirmarlo, aquel rumor persistió en los pensamientos de Amalia. Y ahora, con el nombre de una calle resonando en sus labios y una corazonada palpitando en su pecho, se dejaba llevar por algo más poderoso que la certidumbre. La necesidad de cerrar un capítulo. La pensión se erguía al final de la calle humilde, con macetas marchitadas y cortinas descoloridas por el paso del tiempo. Una anciana apareció en el umbral. La observó con desconfianza hasta escuchar el nombre. Se encuentra en el cuarto del fondo, el de la ventanita indicó. Ha reservado por 7 días. Amalia ascendió sin vacilación, aunque con el corazón quieto. Portaba un diminuto bolso y dentro un objeto envuelto en tela delicada. Golpeó suavemente la puerta. ¿Quién llama?, preguntó una voz desde dentro. No sonaba frágil. Era la voz de alguien que sin esperar nada lo temía todo. Amalia. Un silencio. Después el crujido pausado de una puerta. Eleonora permanecía de pie junto a una silla ataviada con una falda oscura y una blusa de lino arrugada. Sus mejillas habían perdido el resplandor de la vanidad. Mostraba signos de cansancio y su cabello mal recogido revelaba canas tempranas. Pero sus ojos permanecían inalterados, vigilantes, altivos, aunque sin su antigua dureza. No creí que vendrías, murmuró. Yo tampoco lo imaginaba, contestó Amalia. Ingresó cerrando la puerta tras de sí. La habitación era reducida con una cama metálica, una cómoda sin espejo y una ventana que dejaba filtrar luz tenue. El ambiente olía a caldo tibio y ropa recién lavada. ¿Cómo descubriste mi paradero? No lo descubrí. Simplemente pregunté con cortesía. Eleonora emitió una risa corta, carente de júbilo. Siempre fuiste buena en eso, en ser cortés. Se acomodaron una frente a otra.
Amalia no se precipitó, no venía a reclamar nada. «No te condeno, Eleonora», pronunció finalmente. «No vine por eso, solo deseaba verte, oírte y entregarte algo». Abrió su bolso con delicadeza. Extrajo un retrato pequeño, elegantemente enmarcado, donde Clara aparecía sentada junto al piano luciendo una flor en el pelo y una sonrisa apacible. Lo extendió hacia ella, para que recuerdes que fuiste madre aunque no supiste abrazar ese papel. Eleonora lo recibió, sus dedos se aferraron al marco con intensidad y sus labios temblaron sutilmente. Pero las lágrimas no acudieron a sus ojos, nunca había sido propensa al llanto. «Pensé que el amor me liberaría», susurró con voz quebrada, «pero confundí la pasión con la redención y acabé en soledad». «La soledad no es un castigo cuando es una elección propia», respondió Amalia. «Si aún conservas fuerzas para empezar de nuevo, todavía puedes hacer algo con ellas. Eso es misericordia o provocaciones, la elección de un vacío», expresó Amalia con firmeza compasiva. «Me enseñaste a mantener la frente alta, y aunque te sorprenda, te lo agradezco». Permanecieron calladas. Entonces Amalia extrajo un sobre pequeño sellado con cera azul. «Esto es para ti. Es un apoyo, no una obligación. Úsalo como desees o destrúyelo si te trae paz». Eleonora no lo aceptó. «Ya no necesito dinero». «Entonces consérvalo como prueba de que alguien confió en ti aunque sea una única vez». Amalia se incorporó. No quedaba más por decir. Al alcanzar la puerta, Eleonora habló sin mirarla. «¿Te interesaría saber si alguna vez lo amé de verdad?». No contestó Amalia sin volverse. «Lo relevante es que ya no lo amas». Y partió. El retorno fue silencioso. El panorama parecía diferente aunque eran las mismas rutas. Pero algo en el espíritu de Amalia se había aliviado, no por haber triunfado, sino por haber liberado. El carruaje se detuvo ante el palacio al atardecer. El cielo lucía dorado y las hojas de los robles resplandecían como antiguas monedas. En lo alto de la escalera, erguido inmóvil, aguardaba Mauricio. Amalia descendió pausadamente. Él permaneció arriba. Esperó a contemplarla por completo. Ella guardó silencio. Entonces él bajó un peldaño, y después otro, hasta que sin prisa, sin protocolo, extendió su mano. Amalia la tomó, y en ese gesto todo quedó expresado. Habían transcurrido 3 meses, desde que Amalia cruzó nuevamente los portones de Villa Clara, y aunque las paredes seguían siendo las mismas, el silencio que las envolvía había cambiado. El palacio, antes sombrío y ceremonioso, ahora palpitaba con un nuevo compás, más cálido, más cercano, como si finalmente hubiera aprendido a sincronizarse con el espíritu de sus habitantes. Los pasillos anteriormente mudos ahora resonaban con pisadas suaves y risas contenidas. Clara recorría los corredores sin miedo, declamando versos y formulando preguntas con esa voz que antes apenas se percibía. Ahora se expresaba con soltura, con confianza, con una felicidad que parecía emanar desde lo más profundo de su ser. En el jardín interior los rosales habían recuperado su esplendor. Era temprano y la luz matinal, colándose entre las ramas elevadas, dibujaba patrones dorados sobre el césped recién podado. En este escenario meticulosamente cuidado, se organizaba una íntima celebración. La lista de invitados era selecta, pero cada presente ostentaba un apellido distinguido, un título honorable, un nombre grabado en los anales de la aristocracia. Amalia lucía un vestido azul lavanda. Su embarazo comenzaba a notarse delicadamente bajo la suave tela de su atuendo. Avanzaba junto a Mauricio, quien la contemplaba con serenidad, como si todavía le pareciera increíble que ella, precisamente ella, se hubiera convertido en el eje de todos sus anhelos nunca expresados. La ceremonia fue concisa pero profundamente significativa. El duque elevó su copa ante los presentes con voz firme y profunda como la tierra que lo sostenía.
Hoy no festejo un acuerdo ni una alianza. Celebro a la mujer que transformó esta casa no con escándalo, ni abolengo, sino con paciencia, honor y amor. Su nombre es Amalia Valdés, y desde hoy que ningún otro nombre sea más digno de recordar en esta casa. No hubo ovaciones estridentes, sino un silencio reverente casi sagrado. Varios invitados inclinaron la mirada, otros simplemente asintieron con solemnidad, porque incluso aquellos que la habían juzgado duramente en el pasado, reconocían en su interior que habían sido testigos de algo más profundo que un mero anuncio. Habían presenciado un acto de justicia restauradora. Más tarde, en la biblioteca señorial, el retrato encontró su lugar. Era una obra de pinceladas delicadas bañada en una luz dorada y acogedora. Amalia aparecía sentada junto a Clara, envueltas en una atmósfera de serenidad y complicidad maternal. La pequeña reposaba su cabeza sobre el regazo de Amalia, y ambas compartían una sonrisa que transmitía una paz que no requería palabras. No había ornamentos superfluos, ni símbolos de realeza ni blasones familiares. Solo dos almas unidas por el amor más puro. Amalia se detuvo a contemplar la pintura por unos momentos. Después rozó suavemente con sus dedos la esquina del marco dorado, como sellando silenciosamente la travesía que las había conducido hasta ese instante. Esa noche, en la quietud de su despacho, Amalia tomó pluma y papel. En el exterior la brisa nocturna mecía gentilmente las ramas del roble centenario, mientras el silencio emanaba plenitud. Escribió pausadamente, saboreando cada palabra, como quien desea que cada letra perdure eternamente. A ti, mi pequeño ser que creces en mi interior. No me conocerás por monumentos ni por cuadros ostentosos, sino por las huellas que dejé en cada rincón de esta morada. Crecí sometida a voluntades ajenas. Me habitué al silencio, a la obediencia, a ceder sin protestar. Pero llegó un día en que el amor se presentó ante mí y decidí aferrarme a él. No surgió de pasiones desenfrenadas, ni de promesas grandilocuentes. Nació del contacto de una mano que no exigió sino que aguardó. No te engañaré diciendo que amar es sencillo. Solo te diré que merece la pena permanecer cuando todo sugiere escapar. Si alguna vez cuestionas tu valía, recuerda esto. El amor verdadero no es el que más ruido hace, sino el que perdura. Y si algún día te preguntas por tu apellido, recuerda que portas uno ganado, no por linaje, sino por elección. Tu madre Amalia. De Eleonora nunca más se supo noticia alguna. Algunos susurraban que había embarcado hacia tierras distantes buscando un lugar donde su pasado fuera desconocido. Otros comentaban que se había convertido en maestra de niños, o que regentaba una modesta librería en algún pueblo costero. Pero nadie podía confirmarlo con certeza. Lo único verdadero era que su sombra ya no se cernía sobre ellos, ni sobre la pequeña, ni sobre el amor que finalmente había encontrado su sitio. Y así, en el corazón del viejo Villa Clara, un hombre que antes se callaba, se volvió imborrable, no por la historia que lo precedía, sino por la luminosidad que dejó al pronunciarse. El almanaque anunciaba el comienzo de una nueva primavera, pero en Villa Clara, el aire traía algo más que el aroma de los azahares. Se percibía una melodía suave entre los árboles, un compás tranquilo en el andar de la servidumbre, un resplandor diferente en las estancias que alguna vez fueron gélidas. Como si el tiempo finalmente hubiera aprendido a fluir con serenidad entre aquellos muros. 5 años ya habían transcurrido desde aquella mañana en que el duque de Villa Clara pronunció el nombre de su esposa frente a toda la aristocracia. Desde entonces, numerosos cambios habían ocurrido, algunos silenciosos, otros resonantes. Amalia paseaba por los jardines con paso seguro, luciendo un sombrero de ala ancha, una falda de lino claro y un chal que ella misma había bordado. Junto a ella un pequeño de cabello castaño y mirada profunda sostenía una cometa.
Se llamaba Lorenzo. Tenía 4 años y medio y se expresaba con la misma claridad y dulzura que caracterizaba a su madre. ¿Está volando alto, mamá?, preguntó sin apartar la vista del cielo. Vuela exactamente donde debe estar, contestó ella con una sonrisa ni muy cerca ni tan lejos que se pierda. Desde el balcón del segundo piso, Mauricio los contemplaba sosteniendo una copa de vino. Lucía algunas canas nuevas en las sienes y una tranquilidad que antes ni su propio reflejo reconocía. En ocasiones todavía se cuestionaba cómo había llegado a merecer aquella vida, pero ya no albergaba dudas. Había comprendido que el amor verdadero no se cuantifica por las exigencias, sino por la capacidad de entrega silenciosa, sin anhelo de recompensa inmediata. Clara, que ahora contaba 11 primaveras, leía con voz melodiosa bajo la sombra del magnolio centenario. Su pronunciación era impecable y sus ojos brillaban con intensidad. Aunque compartía el contorno facial con su madre biológica, era en todo lo demás un reflejo vivo de Amalia, en su dulzura innata, en su fortaleza de espíritu, en esa manera única de sostener la mirada. Mientras tanto, en la ciudad, la marquesa de Abarzuza había caído en una espiral de desgracia. Las intrincadas redes sociales que había tejido con tanta astucia comenzaron a asfixiarla cuando sus escándalos dejaron de ser un mero entretenimiento para convertirse en una amenaza real. Las jóvenes de la aristocracia ya no la veían como un modelo a seguir, y los hombres influyentes habían perdido el temor que le profesaban. Acabó sus días recluida en su finca sureña, rodeada de antiguos tapices, prisionera de sus propias maquinaciones. Ni siquiera aquellos que le debían favores se atrevían a visitarla. En cuanto a doña Beatriz, la enfermedad la alcanzó poco después del nacimiento de Lorenzo. Amalia viajó hasta Almenares llevando al pequeño en brazos, y aunque su madre apenas podía articular palabra, un suave apretón de manos fue suficiente para comprender que el perdón también puede manifestarse en silencio. Falleció poco después, dejando en su testamento unas palabras escritas con pulso tembloroso. Amalia es la única que honró verdaderamente el apellido que yo creí defender. De Eleonora no había llegado correspondencia alguna, pero un día un mercader trajo desde Lisboa un libro con una dedicatoria en su primera página. Para aquellos que supieron permanecer cuando yo elegí la huida. Para quienes me amaron sin merecerlo. A veces la paz es el acto más valiente. Eleonora. Amalia colocó el libro en la biblioteca del ala este, guardando el secreto. Solo Clara lo descubrió una tarde, y tras leer la nota lo besó con ternura, antes de devolverlo al estante más elevado. Aquella tarde, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de matices dorados, y las farolas permanecían aún dormidas, Amalia y Mauricio se encontraron en la galería principal como era su costumbre diaria. Las palabras sobraban entre ellos. ¿Y si todo esto fuera una ilusión?, susurró él mientras sus dedos rozaban suavemente la mejilla de ella. Entonces prefiero permanecer en este sueño eternamente, respondió ella recostándose en su pecho. Desde el pasillo llegaban las risas de Clara y su hermano persiguiendo una cometa rebelde que se negaba a descender del firmamento. Y en ese momento efímero donde el presente parecía contener toda la eternidad, aquel amor construido con tanta dedicación se consolidaba en la única forma de perpetuidad posible, en la memoria de quienes lo habían elegido, y decidieron quedarse. Porque hay nombres que no nacen en las páginas de los libros, sino en las acciones. Y Amalia había dejado su huella indeleble en cada espacio donde antes solo existía oscuridad. Dicen que el amor verdadero no siempre aparece como un destello repentino. En ocasiones se desliza silenciosamente, se establece sin pedir autorización y metamorfosea todo lo que toca desde sus cimientos.
Así fue la historia de Amalia, una mujer que no fue escogida por su hermosura ni por su ascendencia, sino por su capacidad de permanecer, de resistir y de amar incluso en la más absoluta soledad. Esta narrativa nos enseña que la valentía no reside necesariamente en alzar la voz más alto, sino en mantener firme la mirada. Cuando todo se desmorona, que el amor auténtico no demanda, no impone, sino que edifica, y que la dignidad, cuando es silenciosa, puede superar el poder de 1000 títulos nobiliarios. Ahora que has llegado hasta aquí, te invito a dejar en los comentarios una única palabra: raíz. Así sabré que fuiste de los que perseveraron hasta el final, de los que sienten y comprenden que algunas historias perduran porque se arraigan en nuestro interior. ¿Te conmovió esta historia? ¿Qué fragmento te llegó más al alma ansío leer tus impresiones? Y si conoces a alguien que aprecie los romances intensos, históricos y profundamente humanos, comparte este video. Esto nos ayuda a continuar creciendo. Y si deseas más historias como esta, encontrarás en las tarjetas otras narraciones que también harán vibrar tu corazón. Gracias por acompañarnos. Gracias por sentir. Hasta pronto en otra historia maravillosa.